Muy buenas tardes, bienvenidos a El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Unos 15,7 millones de chilenos están llamados a las urnas este domingo. Elegirán a su próximo presidente entre una candidata de izquierda, dos de extrema derecha y una de derecha. Por primera vez desde 2012, el voto es obligatorio. Tenemos reporte desde Santiago. Donald Trump nuevamente da marcha atrás sobre sus aranceles. El viernes firmó una orden ejecutiva para reducir retroactivamente los gravámenes sobre la importación de productos agrícolas, como la carne de res, los tomates, el café y los bananos. Una decisión celebrada por productores suramericanos. Más que un partido de fútbol, la selección palestina juega este sábado en Bilbao contra un equipo del País Vasco. Se trata de un encuentro amistoso cargado de simbolismo. Es el primer partido de Palestina en Europa en medio de la ofensiva de Israel en Gaza, que ha matado a más de 1000 deportistas palestinos. Iniciamos en Chile. El país sudamericano se alista para las elecciones presidenciales del domingo y por primera vez desde 2012 el voto será obligatorio. A las urnas están llamados 15,7 millones de chilenos que tendrán que elegir entre 8 candidatos. Los favoritos para acceder al Palacio de la Moneda son la candidata de la izquierda, 2 representantes de extrema derecha y una de la derecha tradicional. Vamos a Santiago de Chile con nuestro enviado especial, Martín Gripo. Martín, muy buena tarde, qué gusto saludarte. Cuéntanos cómo se prepara Chile para los comicios de mañana. Hola Elena, ¿cómo estás? Es un placer saludarte desde aquí donde estamos ubicados en el Centro Cultural Estación Mapocho, un lugar muy importante para Chile que fue reabierto luego de la dictadura militar de Augusto Pinochet en la década de 1990. Aquí ya se dispusieron todas las mesas para lo que será la jornada cívica de este domingo 16 de noviembre en la que están convocadas a votar más de 15 millones de personas y decenas lo harán en este lugar que bueno ya cuenta con todas las mesas y los trabajadores del Servicio Electoral de Chile ya están terminando de alistar y de ultimar todos los detalles. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad, en especial el ejército chileno, ya fue desplegado a todos los centros de votación y se encuentra resguardando cada uno de estos puntos a los que concurrirán las personas para elegir entre 8 opciones quién será el próximo presidente o presidenta de la nación andina y austral, además de cargos legislativos para renovar la totalidad de la Cámara de Diputados y también algunas bancas del Senado. Esta será la elección que tendrán que realizar los chilenos en medio de lo que fue una intensa campaña y que se espera que este domingo no haya presidente, sino que el resultado de una segunda vuelta, la cual se celebraría el 14 de diciembre. Elena. Y pues la pregunta ahora es, Martín, ¿cuáles son las preocupaciones con las que llega la sociedad chilena a estos comicios? Bueno, son 3 los puntos más fuertes y que llevaron a todos los candidatos a abanderarse con algunas de estas preocupaciones. Por un lado, el tema económico. Si bien Chile no está inmerso en una crisis económica como sí lo están sufriendo sus vecinos Argentina y Bolivia, el alto costo de vida, presionado principalmente por el alto costo de arriendos o alquileres de vivienda, presiona el bolsillo de muchas familias chilenas que tienen que, en algunos casos, destinar cerca del 50% de sus ingresos mensuales para vivir, para arrendar una vivienda, un departamento en distintas zonas de la capital o del país en general. A esto se suman las preocupaciones por la crisis de seguridad de un país que es reconocido por sus índices, por sus bajos índices de delincuencia, de inseguridad, que lamentablemente en los últimos años se ha estado cuestionando y que han estado incrementando esto principalmente por la presencia del crimen organizado, justamente realizado por organizaciones criminales transnacionales, como es el caso del Tren de Aragua. Un tema que, con el que se han abanderado todos los candidatos, principalmente los candidatos de la derecha y de la ultraderecha, que entre sus propuestas está la famosa mano dura contra el crimen organizado y que ha llevado a complicar algunas zonas, en este caso de la capital de Santiago, como lo es el centro histórico, una zona reconocida por sus lugares que lamentablemente
lamentablemente ahora se ha vuelto muy insegura. Y por último, otro de los temas tiene que ver en la migración. Chile ha estado recibiendo en los últimos 10 años un número importante de migrantes, muchos en situación irregular, pero en los últimos años la restricción de distintas medidas, la aplicación de nuevas normativas ha estado restringiendo el acceso a los visados que tenían las personas que llegaban de otros países. Por lo tanto, se ha registrado un número importante de personas que han llegado desde Venezuela, Colombia, Perú e incluso desde Haití en situación irregular. Estos son los 3 puntos a los que, que tendrán en cuenta los chilenos el día de mañana, este domingo 16 de noviembre, al momento de sufragar y para elegir a sus candidatos en medio, de propuestas que intentarán resolver estas problemáticas. Elena. Muchísimas gracias por tu reporte desde Santiago de Chile. Martín Gripo, él estará siguiendo el minuto a minuto de esta jornada histórica en Chile. Y ahora hablamos de la guerra comercial desatada por la administración de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos da nuevamente marcha atrás sobre sus aranceles. El viernes firmó una orden ejecutiva que reduce retroactivamente los aranceles sobre la importación de productos agrícolas, como por ejemplo la carne de res, los tomates, el café y los bananos. La decisión sigue a los recientes anuncios de eliminar gravámenes a alimentos de Argentina, Ecuador, Guatemala y El Salvador. El republicano ha defendido así su política arancelaria como un impulso a la economía, pero los consumidores sufren el alto costo de la vida y los economistas registran una alza de los precios desde enero. Veamos a continuación. Con los precios de los alimentos en alza en Estados Unidos, el presidente Donald Trump está bajo presión para responder a las preocupaciones sobre el costo de vida. El viernes firmó una orden ejecutiva que elimina aranceles recíprocos a más de 200 productos, incluidos la carne de res, el café, las frutas tropicales y otras materias primas. Señor presidente, usted ha dicho que los aranceles no aumentan los precios para los consumidores, pero ahora los está reduciendo. No dije que no lo hacen, dije que pueden hacerlo en algunos casos, pero en gran medida los ha asumido el país. Por ejemplo, tenemos prácticamente cero inflación y aún así hemos recaudado cientos de miles de millones de dólares. Pero los datos contradicen sus declaraciones. La inflación en Estados Unidos subió al 3% a finales de septiembre, el nivel más alto desde enero, cuando asumió el cargo. Los precios del banano aumentaron casi un 7%, la carne molida cerca de un 13% y el café un 19%. Los aranceles son el eje de la agenda económica de Trump, presentada como una forma de impulsar la producción nacional. Pero el congresista demócrata Don Beyer dijo el viernes que han dañado a las empresas y a la economía. El presidente Trump finalmente está admitiendo lo que siempre supimos. Sus aranceles están encareciendo la vida de los estadounidenses. Los republicanos sufrieron derrotas en recientes elecciones estatales y locales, donde el costo de vida fue clave para muchos votantes. A bordo del Air Force One, Trump reiteró el viernes que está considerando dar $2,000 a trabajadores de ingresos bajos y medios financiando con los aranceles, una medida que algunos economistas consideran un intento de distraer de la creciente presión del costo de vida. Y en otro orden de ideas, en Qatar, tras 7 meses de negociaciones, la República Democrática del Congo y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo, M23, firmaron un acuerdo marco para un futuro pacto de paz que podría poner fin al conflicto en el este del país. Sin embargo, el texto no constituye un acuerdo de paz definitivo, sino que establece la metodología y el calendario de las próximas negociaciones. El grupo rebelde M23, apoyado por Ruanda, intensificó en enero su ofensiva en el este de la RDC y tomó el control de las ciudades de Goma y de Bukavu. El ministro de Exteriores de Qatar explicó lo que incluye el texto. Estos protocolos definen los mecanismos de implementación, los plazos y la secuencia de acciones e incluyen el protocolo sobre acceso humanitario y protección judicial, el protocolo sobre el restablecimiento de la autoridad estatal, las reformas y los mecanismos nacionales de gobernanza participativa.
el protocolo sobre acuerdos de seguridad provisionales, desarme, reintegración y neutralización de los grupos armados locales y la desmovilización de los grupos armados extranjeros, el protocolo sobre identidad, ciudadanía y el retorno y reasentamiento de las personas desplazadas internamente y los refugiados, el protocolo sobre recuperación económica y social y finalmente el protocolo sobre justicia y reconciliación. Seguimos en Medio Oriente. Desde el inicio de la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza en octubre del 2023, Naciones Unidas ha identificado daños en 114 sitios culturales en el devastado enclave palestino, entre ellos el Palacio Pachá, una fortaleza centenaria y uno de los monumentos más importantes de la ciudad de Gaza. Ahora, con el 70% destruido, se ha puesto en marcha un proyecto de restauración de emergencia para intentar salvar así lo que queda del palacio. Aquí los detalles. Cubo a cubo, los trabajadores palestinos retiran la arena y el mortero desmoronado de los restos de una antigua fortaleza medieval. El Palacio Pachá de la ciudad de Gaza, que hasta hace poco era un museo, ha sufrido graves daños tras 2 años de bombardeos. Mientras retirábamos escombros, a veces se encuentran objetos valiosos y arqueológicos. Por ejemplo, encontramos un casco que pertenecía a uno de los antiguos guerreros. Luego lo limpiamos, lo restauramos e intentamos devolverlo a su estado original. Por ahora, lo guardamos en un lugar seguro y esperamos que una vez reconstruido el palacio, podamos devolverlo a su ubicación original. En 2021, el Museo del Palacio Pachá tenía este aspecto, una ciudadela de mediados del siglo XIV reconocida por la UNESCO. A lo largo de los siglos albergó a sultanes y soldados, una comisaría de policía y una escuela para niñas. En 1799, antes de convertirse en emperador, el general francés Napoleón Bonaparte pasó 3 noches en el palacio fortificado durante su expedición militar a Egipto. Hoy, tras los bombardeos y saqueos, los equipos de patrimonio cultural intentan salvar lo que pueden. El Museo del Palacio del Pachá es uno de los lugares más importantes destruidos durante la reciente guerra en la ciudad de Gaza. Nuestro patrimonio cultural representa la identidad y la memoria del pueblo palestino. No estamos hablando simplemente de edificios antiguos. Antes de la invasión israelí de la ciudad vieja de Gaza, el Palacio de Pachá albergaba más de 17.000 objetos. Hasta ahora solo se han recuperado 20 piezas. Y para finalizar, mientras los estragos de la ofensiva israelí siguen golpeando a la Franja de Gaza y a sus habitantes, este sábado tiene lugar un acontecimiento histórico. La selección palestina de fútbol disputa en Bilbao su primer partido en suelo europeo frente a la selección del País Vasco. Un encuentro amistoso pero muy simbólico tras 2 años de ataques y bombardeos en el enclave palestino, en los que han sido asesinados más de 1.000 jugadores, entrenadores y equipo técnico. Veamos el informe de Amal Benotman. Es el escenario de un partido histórico. El entrenador de la selección palestina y sus jugadores observan el estadio San Mamés en Bilbao, España. Por primera vez, Palestina disputará un amistoso en suelo europeo frente a una selección del País Vasco. Este partido tendrá un impacto positivo en el deporte palestino, porque es la primera vez que jugamos en Europa. En la ciudad de Lezama, en uno de los campos prestados por el Atlético de Bilbao, el entrenador prepara a sus jugadores, los Leones de Canaán. Para Yasser Hamed, jugador vasco y palestino, es un día profundamente simbólico. Entrenar estos días en Lezama, jugar en San Mamés el partido, también formé parte de la selección de Euskadi, de la selección vasca. Entonces, y hacerlo en mi casa, con mi gente, rodeado de más de 50.000 personas y vistiendo la camiseta de Palestina por una buena causa, reúne todos los condicionantes para que sea un día perfecto. Excepto su entrenador, la mayoría nunca ha estado en Gaza. Juegan en Qatar, Chile, Islandia o Estados Unidos y representan a un fútbol palestino marcado por 2 años de bombardeos israelíes tras los ataques de Hamas en Israel el 7 de octubre del 2023. Dentro de las víctimas figuran deportistas. 1.100 atletas, empleados, entrenadores y árbitros fueron asesinados, incluido el capitán de nuestra selección nacional. Miles resultaron heridos y cientos siguen desaparecidos. El presidente de la Federación Palestina de Fútbol pide sanciones.
Los beneficios del partido se destinarán a ONGs que apoyan al pueblo palestino. Y en medio de un clima geopolítico complejo, el encuentro tiene una dimensión que va más allá del deporte para la selección palestina. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Cada semana tenemos una cita para hablar de derechos humanos. Ella Soy es el programa dedicado a las mujeres y a nuestras diversidades, para revisar nuestras luchas constantes, cómo cambia el mundo y también nuestros logros. Aquí entrevistamos a las que generan el cambio en el mundo y les contamos sus historias. Ella Soy, el programa de las mujeres. Véanos cada semana en France 24 y france24.com.